Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estaremos haciendo este muñeco de nieve de patas largas, todo con material reciclado. Aquí le enseño las patas, la parte de los brazos, la bufanda. En la parte del cuerpo está realizado en tela de peluche. Es una tela muy suave y es una tela también antialérgica. La parte del gorro, la naricita, le ubiqué también un poquito de sombras de ojo. Como esta es una niña, entonces le puse una florecita de tejido y me quedó de esta manera. Podemos ubicar en el cuarto, en la sala, en la entrada de tu casa, en el lugar de tu preferencia. Como también puedes hacer el color y el diseño a tu gusto. Yo solamente le dejo una idea y tú la agarras y la puedes transformar de otra forma. Estos son los materiales donde estaremos ocupando. Tengo este bote de crema para hacer el cuerpo de este peluche o muñeco de tela. Voy a estar utilizando también metro. También tengo estos hilos de coser azul, blanco y aguja de costura. También tengo este molde para la cabeza. Está midiendo de circunferencia 22 centímetros de diámetro. También tengo la parte del pie, la parte de la mano, tijera, lápiz. Estaré utilizando tela de peluche. Estaré ocupando tela blanca y estaré utilizando un camisón de color azul clarito. Voy a estar ocupando también algodón siliconado. Voy a estar tomando la medida del alto. Dejamos 2 centímetros para costura. Sacaré de esta parte para la parte del cuerpo. Yo estaré utilizando el alto de este. El largo me está midiendo de 70 centímetros. Ahora vamos a estar cortando 2 círculos para la parte de la cabeza, que cada uno me está midiendo 22 centímetros de diámetro. Ahora vamos a estar cortando en la parte de las manos. Necesitamos 4 unidades. El largo de las manos es 26 centímetros de largo, de acá a acá. Marcamos por 4 veces. En la parte de los pies voy a estar utilizando la parte de la manga de ese camisón. Doblamos y enmarcamos acá abajo la parte del pie. Ubicamos así, dibujamos y cortamos por 2 veces. Aquí ya tengo listo. Y lo mismo a este. Ya están listos los 2 pies. Ahora todo esto lo vamos a coser a mano o a máquina. Voy a estar cortando también para la parte de la base. La base vamos a ocupar de 30 centímetros de largo. Ahora vamos a llevar todo esto a la máquina. Vamos a estar cosiendo la circunferencia, dejando una abertura para el relleno del algodón. En la parte de los brazos de la misma manera, cosemos, dejamos una abertura para el relleno. Ya he terminado de coser, ya están todos por el lado derecho, la parte de las manos y la parte de los pies. La parte del cuerpo también ya logré coserlo y también ubiqué en la parte del asiento o la parte de la base. En la parte de la pierna solamente estaré rellenando en esta parte para que me forme aquí el pie. El resto dejaré así libre y luego hacemos una costura aquí. La vamos a coserlo a todos 2. Entonces inicio ubicando el relleno solamente la parte del pie.
Aquí le enseño, ya ubiqué el relleno del algodón. También le hice la costura acá a este, y en la parte de la pierna ya cosí aquí, pero antes de coser ubiqué primero el algodón siliconado y quedó de esta manera. ¿Se acuerdan que yo dije solamente ubicamos el algodón en la parte del pie y quedó así en ambos lados? Ahora en la parte de los ojos yo ya hice estos dos puntos, pero le voy a indicar cómo hice. Ponemos el hilo doble, hacemos un nudo al extremo y pasamos acá atrás, sacamos aquí en este puntito que ustedes observan ahí. Así. Ahora bajamos y sacamos acá atrás. Y ya quedó la parte de los ojitos. Y lo mismo en este lado. Para que no se vaya a zafar, hacemos un nudo muy cerca donde salió el hilo. Así. Ahora paso por debajo. La saco aquí enseguida. Aquí hacemos un remate. Y quedó ubicado la parte de los ojitos. Aquí vamos a estar ubicando, bien sea con, como también podemos ubicar este mostacillón o piedritas grandecitas, y le va a quedar muy bien también acá. Este es el cuerpo, como ustedes observan. Ya ubiqué el relleno, es así de grande. También tengo el hilo ya puesto. Vamos a hacer un pespunte a todo alrededor, que yo ya ubiqué aquí. Solamente cogen de esta manera el pespunte, pasa y pasa. Así es el pespunte. Ahora vamos a hacer el recogido. Ahora cuando ya esté así, vamos a cerrar con el mismo hilo. Cerramos. Aquí ya he terminado de cerrar la parte del cuerpo. Estaré ubicando un poco de silicona, luego estaré poniendo un poco de costura para que quede muy firme. Voy cogiendo un poquito del cuerpo y otro poquito la parte de la cabeza aquí en la tela. Ahora empiezo a ubicar la parte de los pies o las piernas y las manos. En la parte de las piernas voy a estar ubicando, ustedes se guían con la cabeza así, pero voy a estar ubicando un poquito de silicona para que me ayude a sostener muy bien. Luego cogemos costura para que no se note la parte de la silicona. Aquí ya quedó la silicona seca, entonces ahora sí, con una aguja e hilo vamos a coger por acá. Tenemos hilo y aguja, hacemos un nudo al extremo.
Ustedes se ubican mirando que quede en el mismo lado, que se den en la misma línea. Entonces aquí vamos a dar un pinchazo en esta parte. Ahora voy a estar ubicando la parte del gorro acá. Voy a estar ocupando una de las mangas de la camisa que me va a servir como gorro. Aquí ya quedó listo entonces puesto la parte del gorro, las manos y las piernas. Ahora vamos a estar ubicando también la parte de la bufanda. En los cachetes ya le ubiqué un poquito de rubor. Voy a hacer un contraste del mismo material de tela, del gorro, de los brazos y las piernas en la parte de la bufanda. De aquí estaré cortando una tira larga que ya tengo aquí, así. Entonces vamos a ubicar de esta manera. Ponemos un poquito de silicona. Así quedó el muñeco de nieve de patas largas. Muy práctica para realizar. Esta tela es de peluche y quedó muy suavecita. Estaremos viendo en un siguiente video.